One Story, 90. 1 Tesalonicenses, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 1, 5. Pablo sigue escribiendo a diferentes iglesias y creyentes en diversos contextos y situaciones, fortaleciendo siempre su fe con Cristo en el centro. En particular, las cartas a los tesalonicenses se dirigen a creyentes que están soportando sufrimientos y persecución, señalándoles la esperanza del regreso del Señor. Llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes. Pablo comienza alabando a los creyentes de Tesalónica por su fe y por la vida que viven a causa de esa fe. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos constantemente en nuestras oraciones. Recordamos delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él explica que nuestro Evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. Incluso en medio de mucha aflicción, recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo y llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor, tanto así que se convirtieron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Pablo también dice: la fe que tienen en Dios se ha divulgado por todas partes, de modo que no tenemos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la acogida que ustedes nos dieron y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos creyentes estaban enfrentando pruebas, pero su fe permanecía firme. Pablo los llama hermanos amados por Dios. Este es el amor que Dios ha mostrado a sus hijos. No buscamos gloria de los hombres. Pablo les recuerda que había sufrido y fue maltratado en Filipos, pero que, con la ayuda de Dios, anunció con valentía el Evangelio en medio de mucha oposición. Aclara que él y sus compañeros fueron aprobados por Dios para anunciar el Evangelio, y lo hicieron no para agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Pablo no llegó con palabras aduladoras ni con falsas intenciones, ni buscó gloria de parte de nadie, ni de ellos, ni de otros. Más bien, dice: estábamos dispuestos a compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque llegaron a sernos muy queridos. Este es el corazón de Pablo. Amaba a los creyentes de Tesalónica porque Dios los amaba. Una y otra vez, en las cartas de Pablo, y en toda la Escritura, vemos que el amor y la comunión entre creyentes deben estar siempre arraigados en Dios. El amor de Pablo por los tesalonicenses provenía de Dios. Era un amor hallado en Cristo y posible solo por Cristo. No es cualquier tipo de amor. Es el amor de Dios por su pueblo, fluyendo a través de su pueblo, y regresando a su pueblo, todo por causa de Jesucristo. La palabra de Dios actúa en ustedes, los que creen. Pablo era un misionero que se sostenía por sí mismo. Trabajaba día y noche mientras predicaba el Evangelio. Siempre servía, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y como un padre con sus hijos, exhortaba, animaba y aconsejaba a los tesalonicenses, para que anduvieran como es digno de Dios. Y los creyentes en Tesalónica recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes que creen. Como las iglesias de Judea que sufrieron a manos de los judíos, ellos también soportaron aflicciones. Los mismos judíos que mataron al Señor Jesús y a los profetas, que expulsaron a Pablo y a sus compañeros, y que intentaron impedir que el Evangelio llegara a los gentiles. Vivir como el pueblo de Dios en este mundo significa sufrir. Pero cuando la palabra de Dios actúa dentro de su pueblo, entonces pueden resistir. Para que nadie sea turbado por estas tribulaciones. Pablo envió a Timoteo, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecer y alentar a los tesalonicenses en su fe, para que nadie fuera turbado por estas aflicciones. Ya les había advertido de antemano que estas tribulaciones vendrían.
Pablo estaba preocupado, así que envió a Timoteo, quien luego trajo buenas noticias acerca de su fe y amor y del deseo que tenían de ver a Pablo, así como él deseaba verlos a ellos. Pablo dice que se sintió muy consolado por ese informe. Para Pablo, que los había cuidado como un padre a sus hijos, el mayor consuelo y alegría era saber que sus hijos espirituales permanecían firmes en el Señor. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Ser el pueblo de Dios significa pertenecer a Dios. Antes seguíamos al príncipe del poder del aire, pero ahora, por el gran amor de Dios y por gracia, seguimos a Dios. Le pertenecemos. Somos su pueblo. Somos sus hijos. Y como su pueblo, debemos conocer la voluntad de nuestro Rey. Como sus hijos, debemos conocer la voluntad de nuestro Padre. Es necio insistir en nuestra propia voluntad. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, como aprendieron de nosotros cómo deben andar y agradar a Dios, como ya lo hacen, abunden en ello más y más. Porque saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Y luego declara: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no con pasión de deseo como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie perjudique ni engañe a su hermano en este asunto. Esto refleja lo que se declara repetidamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, por tanto, sean santos, porque yo soy santo. Así que Pablo afirma: porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les ha dado su Espíritu Santo. Y la Escritura dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La voluntad de Dios es la santidad. El pueblo de Dios preserva esa santidad mediante la palabra de vida. Dice la Escritura: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Afirma mis pasos conforme a tu promesa, y no permitas que me domine el pecado. Porque todo se santifica por la palabra de Dios y por la oración. Aquellos que aman a Dios y son santificados por su palabra, son también los que aman a sus hermanos y a su prójimo. Por eso Pablo escribe: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que nadie les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse unos a otros. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo habla claramente sobre el regreso del Señor y la resurrección de los santos. Dice que el Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. A los creyentes de Tesalónica, que estaban sufriendo aflicción, Pablo les exhorta a que se animen unos a otros con esta esperanza. Pero lo crucial es el momento del regreso del Señor. Pablo escribe: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Jesús también dijo, cuando los discípulos le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y enfatizó: por tanto, velen, porque no saben en qué día vendrá su Señor, y estén preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Siempre despiertos. Siempre preparados para el regreso del Señor. Que nadie devuelva mal por mal, sino procuren siempre el bien. El propósito de Dios al llamar y escoger a su pueblo es que, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtengamos la salvación. Porque Jesús murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por eso, el pueblo de Dios debe animarse mutuamente, edificarse unos a otros y vivir en paz entre sí. Pablo escribe: Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, alienten a los desanimados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Que ninguno pague a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno, tanto entre ustedes como para con todos. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. La voluntad de Dios para su pueblo es que camine con Él. La Biblia dice: ¿Y qué exige de ti el Señor, sino solo hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios? Y también, misericordia quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La voluntad de Dios no consiste en hacer grandes obras o logros humanos. Es conocerlo, entender su voluntad, caminar con Él y gozarse en Él. La Escritura dice: Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso Pablo escribe: Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Alégrense en Dios. Caminen con Dios mediante la oración. Sean agradecidos en Dios. Y continúa: No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Examinen todo, retengan lo bueno. Apártense de toda forma de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. A los creyentes en Tesalónica, que estaban en medio del sufrimiento, Pablo les escribe para recordarles que, aunque no sabemos el momento exacto, el Señor Jesús ciertamente regresará. Por tanto, anímense unos a otros. No se regocijen en las cosas del mundo, sino en Dios. Den gracias. Vivan como el pueblo de Dios, aferrándose firmemente a la palabra de vida. Esta es la historia que narra la Biblia, de principio a fin. No es una historia de obtener más del mundo, sino la historia de llegar a ser el pueblo de Dios por medio de Jesucristo, y vivir como hijos de Dios mediante la palabra de vida.